¿Qué tal? Esta es la segunda temporada de Más Allá del Hashtag con su host, ya saben, Luisa Maldonado, a.k.a. Me Gusta Pushín, ahora a través de Ocio Solar. ¡Comenzamos! Bueno, pues bienvenidos a todos. Estoy muy feliz de que estemos ya comenzando con la segunda temporada. Tenemos grandes invitados el día de hoy. Aquí tenemos a Mar. Hola. Hola. A Leo. No mirando a todos lados. Ahí está su cámara. Hola. Así es. Y Maureen. Hola. Todos forman parte del colectivo Ocio Solar, también de Transposición, y pues estamos aquí para discutir algo que ya pasó hace un tiempo, pero que es necesario discutir. El 8M, la marcha, aquí en La Laguna. Pues vamos a contar sobre nuestra experiencia, si les parece. Primerito, contamos nuestra experiencia. Yo voy a comenzar porque soy la host. Bueno, pues la verdad es que esta fue mi primer marcha de entrada desde Lerdo. Casi siempre entraba en Gómez. Qué cansancio. Pero yo me encontraba en una súper posición así de que no sé qué voy a hacer porque quiero marchar, pero no quiero llevar a mi hermana por lo que pasó el año pasado. Las personas con las que marchaba ya no tengo relación con ellas y no me siento segura de marchar en el contingente general, porque hay muchas personas en el contingente general que de entrada pues han sido violentas conmigo. Entonces, ¿qué hago, no? Y pues yo me acerqué, les mandé un mensajillo ahí a Ocio Solar y les dije: ¿aceptan a esta pobre mujer solita que no sabe con quién marchar? Y me dijeron: sí, por supuesto. Y yo: gracias. Entonces pues marché con ellas. La verdad fue un gran gusto marchar con ustedes. Me sentí muy protegida todo el tiempo por ustedes, a pesar de que era la primera vez que me veían y que me conocían algunos. Solo conocía a Dani. Saludos, Dani. Saludos, Dani. Y pues aparte me apoyaron para hacer un pronunciamiento que estoy segura que ya muchos habrán visto aquí en mis redes. No voy a hablar más al respecto porque todavía no sé qué va a decir mi abogado. Así que pues esa fue mi experiencia. Pasaron más cosas, pero quisiera que a través de nuestras invitadas platiquen cómo se sintieron. Porque esta fue la primera vez que se unieron como las tres colectivas e hicieron esta contingenta, ¿no? Por favor, platíquenos. ¿Cuál fue su experiencia? Cosas que quieran mencionar que pasaron. A mí me parece súper importante hablar del hecho de que que se supone que teníamos un lugar y no lo respetaron desde un principio. Claro. Sí. Pues bueno, primero quiero contar un poquito del contexto de por qué nos unimos, pues las tres colectivas, o pues sí, las tres colectivas. Desde, ¿qué son? ¿3 años? No me acuerdo si son 2 o 3 años que las personas trans marchamos con un contingente en el 8M. Y el segundo año que hay un contingente pro-Palestina. El año pasado hubo uno. Pero este año, como yo formo parte de Transposición, Ocio Solar y La Laguna por Sandías, pues al final dijimos, pues vamos a marchar las mismas personas, pues que sea un contingente
unido, ¿no? Una contingenta que junte estas tres causas, ¿no? O estas tres luchas, más bien. Entonces, pues las tres colectivas, pues entendemos que pues hay que marchar desde un punto anticolonial, antipatriarcal, disidente, diverso. Entonces, pues esa fue una de las principales razones por las que dijimos, no, pues hay que marchar juntos, ¿no? Creo que quienes empezamos desde Lerdo fuimos nomás Transposición y Oso Solar, y pues las chicas del el Comité de Acción Pro Palestina de La Laguna pues se integraron ya en Gómez o Torreón, no me acuerdo exactamente. En Gómez y en Torreón. Uh-huh. A mí me gustó mucho porque pues son todas personas que yo quiero mucho y todo. Eso estuvo muy padre, o sea, me sentí muy a gusto, muy tranquilo. En especial sabiendo que pues un amigo cercano, como no iba a estar ahí conmigo, pues yo ya andaba con ansiedad, pero pues tenía todo el resto de mis amistades ahí, ¿verdad? Pero sí, a pesar de pues que en redes, al menos en nuestras redes, más bien, en nuestras redes hubo mucho amor y mucho apoyo, pues ya estando ahí, pues te dabas cuenta que no era tan así. Para empezar, pues desde el año pasado, el contingente trans que pues lo lideró, Transposición, por así decirlo, pues ya habíamos dicho que no queríamos que nos pusieran a la batucada justamente atrás, porque lo que pasó el año pasado fue que no se escuchaban nuestras consignas trans, y nos dijeron que, ok, claro, como lo hicieron por una cuestión de seguridad, de poner a la batucada ahí, pues esta vez decidimos marchar atrás de maternidades donde pues se supone que hay más seguridad porque es donde hay infancias, para cubrir esta parte. Pero llegamos al parque y empezaron a vocear a las contingentas y nos dimos cuenta que no nos vocearon a nosotros, nos sacó de onda, pero nos acercamos, dijimos, oigan, es que somos contingente anarcodisidente pro Palestina, pues transincluyente, sí, o sea, no vamos en contingente general, vamos antes. Y dijeron, no, pues sí, pónganse aquí. Y luego en eso, vemos que la batucada se pone atrás. Y yo dije... De hecho, la batucada, o sea, les tuvieron que decir, espérense, porque ya iban detrás de maternidades. Uh-huh. Y llegamos nosotros y fue como de que recuerden que estamos aquí. Sí. Si no, se les olvidaba totalmente. ¿Y se les olvidó? Sí. Se les olvidó completamente. Y eso que en la publicación que se hizo una colectiva sobre el acomodo de contingentes sí nos incluyeron, pero aún así, estando ahí en la plaza, nada. Que yo dije de que qué onda, porque pues ya teníamos varios meses que estábamos organizando todo esto y como que y pues sí, no podíamos decir nuestras consignas para nada. Fue súper difícil. Sí. Fue muy difícil. Y ya cuando logramos en Torreón hacerlo, la gente callada, o sea, decíamos la consigna más básica de que, por ejemplo, ni cis, ni trans, ni una muerta más, y calladas todas, nadie, y nos quedamos así como que ¿qué pedo? Luego llegó otra chava con un megáfono y ya el poquito espacio que ya teníamos, pues nos lo quitaron otra vez. Que yo después lo llegué a comentar con algunas personas, que el punto de esta contingenta anarcodisidente, pro-palestina, trans, es que se escuche este lado de la lucha, porque tenemos un espacio en el feminismo. El feminismo es una lucha que nos incluye a las personas trans, incluye la causa palestina, incluye a las disidencias, y pues no se notaba que no ¿qué fue? No sé si no era que no había conciencia, que no había este lado de la gente no sabía como que por qué estábamos ahí. Y no creo que no solo no sabían, yo creo que sí había muchas personas que sabían, pero no les importó. No les importaba. Porque yo vi en la batucada a varias personas que sé que siguen las redes, sé que están muy cerca de las organizaciones de todo esto, y no les importó, o sea. Y aquí viene la siguiente parte de lo que es las preguntas del día de hoy, pues son cuál fue nuestra experiencia y cómo ha avanzado la antipatriarcalidad aquí en la comarca lagunera, ¿no?
No sé si alguien más, Maureen o Mar, antes de que pasemos ya a platicar un poquito más sobre esto, ¿quieren dar algo de su experiencia? ¿Sí? Mari, ¿tú quieres? Es que realmente creo que lo que diría sería muy reiterativo de lo que dice Leo. Ok, bueno. Bueno, pues sí, yo creo que fue ahora saliendo, haciendo como, pues ya un resumen de lo que dijo Leo también, a algo que es histórico desde Ocio Solar, hablando como parte de Ocio, que pues fue el primer contingente con corte anarquista, en el que pues desde el anarquismo, que también tiene sus ondas eurocentristas porque viene de allá, ¿no? Y también pues hay que aventarnos la chamba de descolonializar el análisis anarquista desde nuestra localidad, ¿no? Y yo entiendo que para muchas personas es algo muy desconocido, escuchan la palabra anarquismo y dicen puro desorden, caos, y creen que pues es desorden por el desorden y ya, cuando en realidad pues al menos yo, hablando desde mi perspectiva, he considerado que el anarquismo me ha abierto las puertas y me ha facilitado mucho como que esta expresión de que no tengo que depender como de una ley o de un estado o pues del patriarcado, ¿no? Entonces pues me fue muy importante, pero sí sabía que muy poquita gente iba a ubicar o que iba a saber al respecto, porque al menos aquí en Torreón no sé si haya más colectivas anarquistas activas, al menos. Seguramente habrá gente que a lo mejor sí tenga algún conocimiento al respecto, pero así tal cual como colectiva creo que somos las primeras, les primeres que salimos a la calle como tal, y que tenemos las ganas de salir a las calles. Y bueno, algo que sí pasó, que creo yo que la razón principal por la que se comía nuestro espacio es que había muy poquita gente en nuestra contingenta, a pesar de que haya sido sí hubo una publicación que fue muy muy difundida de cómo ordenaban a las contingentas, y ahí había mucha gente que tenía muchas dudas, que decían es que tiene que ver perdón, la lucha palestina, que es anarquía, que es disidente, que, o sea, sí había muchas dudas, pero tampoco, bueno, de parte de las personas que yo ubicaba más o menos que tenían al menos un contacto conmigo o con Leo, tampoco fue de preguntarnos más allá de, bueno, van a participar en la marcha y así, pero realmente no hubo como más interés de conocer nuestra postura. Y yo creo que en general, o sea, tanto para las personas trans que nos acompañaron como para las personas de Sandías y de Ocio, no hubo, sí, la gente no sabía y no se acercaron, no les interesó. También pasaba de que, pues, por desconocimiento de las personas que son más, que van a marchar solo ese día, ¿no? Que no tienen como una actividad constante dentro del activismo, pues se comían nuestro espacio porque pues desconocían. Yo noté que esta marcha, al menos por la seguridad, me sorprendió que hubo muchas infancias y muchas maternidades, lo cual indica que ya hay un sector de la población muy grande que está pues saliendo a las calles, y eso me parece muy importante. Siento que si no incluimos las infancias en la lucha antipatriarcal, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces eso me pareció muy bonito, o sea, emotivo incluso, pero ciertamente aún así como que sí se perdió mucho el enfoque de la contingenta al momento, ¿no? Porque ya estábamos más como para apoyar al contingente de maternidades, para ubicarlas, ¿no? Y yo estaba replicando algunas estrategias de seguridad de algunas compañeras y así, pero realmente sí se perdió un poco como eso, y lo cual pues fue algo lamentable, pero siento yo que es un reflejo de cómo en la laguna, al menos ya como apuntando a esa pregunta, asomándonos a ese tema, sí nos hace falta mucho, pues mucha más reflexión, incluso dentro del feminismo, porque yo siento que ya hay mucha gente que el 8M ya sabes que vas a marchar sí o sí. Hay muchas morras que ya no tienen tanto el prejuicio de ir a marchar
incluso ya hay más señoras y todo. Pero aún así siento que hay más que reflexionar, todavía hay más que preguntarnos y eso nos hace mucha falta, ¿no? Porque no es solo el feminismo, hay más allá del feminismo, muchas cosas que desde el feminismo no alcanzamos a ver. Y al menos aquí en la región, pues sí vamos un poquito atrasados, a diferencia del sur, en Ciudad de México, que ya incluso hay contingentas separatistas, ¿no? Digo, que no son separatistas, que son mixtas, justo. Entonces, aquí todavía no se puede hablar de quitar el separatismo. Aquí no se nos... Yo no estoy tan de acuerdo con el separatismo, pero aquí eso no lo podemos decir porque van a decir, no, pues no nos van a hacer caso. Y yo lo entiendo el punto de donde parte esa reflexión, pero pues sí, hay que ver qué se puede hacer más allá, qué podemos hacer, y pues ya es todo. Muy bien. Ay, perdón, si me permiten decir algo un poco más inflamatorio, y es que con la cuestión de nuestro contingente he llegado a la realización de que fue más simbólico que realmente formal dentro de la marcha. El hecho de que señalaras de que nos olvidaron mencionar antes de acomodarnos fue el primer indicio de que realmente no nos estaban tomando en cuenta. Es como un, sí, pueden entrar a la marcha, pero nuestras causas no son escuchadas, las ideologías no son escuchadas, nos integran pero no nos incluyen. Esa es la mayor cuestión, porque el hecho de que no hay espacio para nuestras consignas, no hay espacio para nuestro discurso, simplemente se limita a un esencialismo dentro del movimiento. Y el hecho es de que también las personas que marchan lo hacen porque ya está institucionalizado todo esto, ya está más relativamente aceptado. Y perdón por esta posición un poco más vitriólica, pero hay mucho postureo. Aquí no se pide perdón por nada. Bueno. Aquí no piden perdón por nada. Sí, hay mucho postureo. Hay mucho postureo, mucho individualismo dentro de los contextos. Creen que solo puede existir la lucha desde cierta corriente y no hay mucha integración hacia otras ideas que no encajen con sus ideas de la feminidad o de la antipatriarcalidad. Hashtag 8M, ¿no? Vamos a ir más allá de ese hashtag. Sí, totalmente. Y es todo lo que tenía que decir. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias por sus experiencias. Para mí es muy valioso que estén aquí presentes. De verdad me da mucho gusto que esto se esté haciendo ahora a través de Ocio. Es muy nutritivo, sobre todo, porque también luego caía mucho en invitar siempre a la misma persona. David, te quiero mucho. But you're not the only one, ¿ok? No eres el único. Besitos. Ahora vamos con esta preguntota. ¿Cómo ha avanzado la antipatriarcalidad en La Laguna? ¿Y por qué tú mencionaste, Leo, algo que me parece muy importante tocar, ¿no? El hecho de que el feminismo debería incluir a la lucha trans, a la lucha por Palestina, bla, 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 bla. El día de hoy, parte de nuestra bibliografía, que si llegara a ver esto, quiero decirle a Micaela que admiro mucho el libro, es este libro, El feminismo ya fue. Y señores y señoras y señores, yo desde hace tiempo no me considero una mujer feminista, me considero una mujer antipatriarcal, anticapitalista. Sí, sigo corrientes anarquistas y creo que no puedo decir una sola cosa al respecto de mí, porque no hay una sola cosa por la que estemos luchando. Y como bien dice un sticker muy bello que voy a poner por aquí, todas las luchas están conectadas. Todo está conectado. Ahí para que lo busquen. Vamos a estar el 6 de abril en La Tinta vendiendo stickers, para que se vayan preparando. Guarden dinero para comprar cosas.
Sí, también el 29 en el Bazar de Transposición, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de esto del feminismo ya fue. Aquí justo que nos brindó la oportunidad de poder leer directo del libro. Aquí lo tengo, por aquí está. Permítanme. Aquí está. Que borra. Muy bien. Hay un feminismo, aquí dice, es descolonial abandonar un movimiento o teoría política que se conciba como liberador, feminismo liberal, ¿no? Mientras al mismo tiempo ejerce relaciones de poder que no pretende desatender, que no está dispuesto a renegar de los beneficios que le dan los pactos de raza, clase y blanquitud, que sea eurocéntrico, que hable por que se construya desde una identidad única y excluyente que niega no solo a quienes somos mujeres trans, sino a otras mujeres cis que no habitan la feminidad occidental deseada por el feminismo blanco, que borra los dolores de las putas, de las negras, de las indias, de las trans, de las mariconas, discas, en nombre de la sororidad universal, ¿no? Y hay algo que menciona muchísimo Micaela siempre. ¿Cómo va a ser posible que de entrada tengamos marchando juntas a esclava y ama? Porque Micaela, si no la conocen, es una activista sobre que, bueno, yo no voy a establecer de qué habla ella. Ella es una activista, pero toca mucho los temas antirracistas y habla de cómo la blanquitud busca volver a alargar el hecho de estar en las plantaciones, ¿no? El hecho de seguir teniendo esclavos, que ya no son esclavos legales, que ya no son esclavos firmados, pero que son esclavos de el capitalismo, del patriarcado, de la blanquitud. ¿Cómo vas a tener marchando a una mujer cisgénero, blanca, rica, que explota a la otra señora que está 3 cuadras atrás, porque obviamente no va en la primera parte de las contingentas, si es que está marchando, si es que acaso tiene el privilegio de saber que puede marchar, que la explota durante 12 horas al día, pagándole 200 pesos y diciéndole que le da de comer y que con eso es suficiente, ¿no? Y eso, aquí está, a flor de piel aquí está. O sea, vemos a las personas, a mujeres blancas, siendo quienes lideran el feminismo. Y yo me pregunto, justo el del postureo, ¿no? Dice, yo tengo aquí una nota que yo, pues tengo una nota que anoté. El feminismo blanco te hace creer que vamos al futuro, pero no, porque el feminismo ya fue. E incluso habla mucho también de cómo el feminismo de mujeres negras también ya fue, no demeritando, por ejemplo, a personas como Angela Davis, de quien habla, porque pues obviamente tienen cierto tipo de lucha que es distinta, ¿no? De hecho, sí, ya después cuestionó algo que dijo Angela Davis. No, sí la cuestiona, pero sin demeritarla. Ajá, claro. Demeritarle su lucha. El hecho es que incluso en el feminismo negro, pues ¿dónde entran, por ejemplo, las personas indígenas de Estados Unidos? ¿Dónde entran las personas que fueron masacradas, ¿no? Por ser nativoamericanas? ¿Dónde entran los migrantes? Porque la verdad es que los migrantes sí están en una posición más marginalizada que algunas o muchas personas negras en Estados Unidos, ¿no? El ser americanos ya
les da cierto privilegio por encima. Poder en ciertas circunstancias, por ejemplo, el mundo corporativo. Totalmente. Todo el capitalismo, todo acá, o sea, el ser americano, el ser gringo, Estados Unidos, norteamericano, lo que tú quieras, te da hasta cierto poder en cuanto, pues sí, si tú reúnes un grupo en un cuarto a una persona de cada país, la persona que se va a sentir con más poder, lo voy a decir, estoy asumiendo, estoy generalizando, pero va a ser la persona de Estados Unidos, ¿no? O sea, va a ser... No, totalmente. O sea, ya ni siquiera es un privilegio, es un poder económico, social. O sea, ya pasó de... Siento que el gringo ya es otra entidad acá. Y sí, son otra entidad. Para mí son completamente lo que ellos dicen delusional. Literal. Tienen justo... Acá sí. manías. Sí, un mundo diferente. Están desconectados de la realidad. Sí, bueno, es que no por nada se han esforzado muchísimo en construir su propia narrativa y su propio mundo, ¿no? Su propia cultura, o sea, y una cultura dominante que está horrible. Yo quería hablar, por ejemplo, de eso que mencionabas, de cómo la marcha puede haber marchando al mismo tiempo una persona blanca, burguesa, explotadora, ¿no? Y al mismo tiempo puede estar pues la persona que a lo mejor le hace el aseo de su casa o su empleada, ¿no? Yo quiero hablar desde una postura como la que ha sido empleada de personas blancas. Aquí en Torreón hay mucho vicio, sobre todo desde la informalidad del trabajo, que está horrible, y que no solo a mí me ha tocado tener jefas dentro de la informalidad, mujeres empoderadas, mujeres emprendedoras que te hacen de menos por X o Y razón, sobre todo por mi tono de piel, y por, no sé, ya sea por la educación, por lo que sea, porque yo no he terminado la universidad, y al mencionar eso como que sí, también puede representar un prejuicio, y me ha pasado ver que estas personas, pasa algo muy curioso, que las mujeres en esa posición hablan mucho de este concepto de romper el techo de cristal, que es algo mucho del feminismo blanco, que es como de que las mujeres blancas lo único que tienen como en este termómetro de violencia, pues solo hablamos de la violencia de género, pero tienen ya actualmente el mismo privilegio y la misma capacidad de ejercer violencia y explotación hacia personas mucho más marginalizadas y racializadas y de disidencia de género, y eso es algo que no se les dice, no se les nombra. Aquí incluso en Torreón, ya hablando no solo desde la parte laboral, sino también en la activista, se predomina mucho en los espacios activistas blanqueamiento, y está también El Salvador blanco. Exacto. Y esta parte de que la mayoría son personas estudiadas, me incluyo porque pues incluso aunque no haya terminado la universidad, tuve el privilegio de entrar a la universidad, y hay que mencionar que las personas universitarias somos privilegiadas, y también hay que mencionar algo muy importante: el hecho de que seamos muy poquitas personas, al menos aquí en Torreón, habla mucho del privilegio de la reflexión que tenemos nosotros, que tenemos la capacidad y que tenemos el tiempo para empatizar. Algo que le mencionaba mucho a Maureen hace poco es de que he reflexionado mucho sobre la empatía, y me he dado cuenta que sí se necesita tener cierto privilegio y cierto tiempo para empatizar. Pero hay personas que incluso teniendo el tiempo, el dinero, el espacio y los medios, aún así no se dan cuenta. Es como si vivieran en como los gringos que creen que están en la tierra de la libertad, de las oportunidades, pero viven en una cámara de eco, y viven sobre todo en una supremacía.
Y claro que la gente que domina los espacios, tanto activistas, tanto laborales, tanto empresariales, van a hablar desde una narrativa de que pues aquí estamos re bien, pero la gente de abajo opinamos distinto, sobre todo las del sur global. Y aquí en el norte de México hablamos muy distinto. Está esta frase de que mata a un niño del sur para que viva uno del norte, y eso es algo que no se nos debe olvidar, banda. Aquí en el norte vivimos en una ilusión de que estamos re bien, de que no pasa nada, de que sí, todo chido, todo perfecto, pero no. Es una ilusión que prestada de Estados Unidos. Claro, aquí estamos muy controlados por esa visión, por ese aspiracionismo. Exacto, ese aspiracionismo que se ve, y es muy triste verlo también en los espacios feministas de aquí, incluso en banda que ni es tan blanca, o sea, de piel, pero tiene estas aspiraciones, ¿no? Y bueno, puedo hablar y hablar horas de esto, pero en realidad pues mi postura es como alguien que ahorita estoy desempleada. He sufrido de esta parte de que las personas en este puesto como jefas, mujeres, se aprovechan de que... Ay, luego también había una cosa muy horrible, que creían que yo por ser mujer iba a tener ciertas... ¿cómo se dice? Ciertas habilidades o ciertas atenciones, y me ponían a hacer ciertas cosas que a los hombres no, y eso era como que súper, en fin, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Y pues sí, para no alargarlo, algo que también me parece muy muy cierto, o sea, y es que el feminismo, al menos aquí en Torreón, a como lo viví yo el año pasado, que yo fui una de las personas que gasearon, a mí me preocupaba y me preocupa actualmente hacia dónde está girando, hacia dónde está viendo el feminismo, porque hay muchas voces en esa marcha que hablan de causas igualmente justas, pero luego como que sí se pierde un poquito el enfoque, y sí se centraliza mucho la experiencia de la mujer cis, y sobre todo de la experiencia de las mujeres que no se salen de la norma, porque bueno, al menos yo soy cis, pero hay cosas que yo me he dado cuenta a partir de que yo rompo un poquito con ciertos parámetros, sobre todo nombrándome como anarquista. Desde ahí también, o sea, rompiendo como un poquito con estos pactos que incluso se hacen dentro del feminismo, que está muy cagado, que me ha pasado también que te dicen, es que esto no es muy feminista de tu parte cuando señalas a una mujer que ha ejercido violencia, y te señalan a ti como la mala y te empiezan a dejar de lado. Es como que ahí es cuando dicen, es que tu sororidad no debe de ser selectiva, pero también hay mujeres que son culeras, hay mujeres que explotan, hay mujeres que discriminan, y hay mujeres igual de culeras que los hombres. Y algo que también debo mencionar, que es muy importante, que mi entrada al feminismo fue desde el feminismo radical, pero tergiversado hacia la transexclusión. O sea, yo fui terfa, así tal cual, y debo de mencionar, y yo también me incluyo, yo también nunca me llamé a mí misma como feminista radical, pero sí obviamente pasé por el momento en el que decía, ay, pero es que no nos están como quitando esto. Y luego se me arregló el cerebro y ya. Es no sé si puedo entrar en una... No, adelante. Sí, es que realmente creo que todas las personas aquí, por lo menos en algún momento, tuvimos esa etapa en la que reproducimos ciertos discursos discriminatorios, más que nada porque eso nos han condicionado dentro de esas estructuras. Y lo que a la pregunta del feminismo en relación con la lucha antipatriarcal, quiero contestar que realmente lo único que hemos estado haciendo es
repetir la misma estructura, solo que ahora pueden entrar las mujeres a discutir tipo... Las jerarquías. Entran a la jerarquía en vez de destruir la jerarquía. Y de nuevo, muy esencializada, muy en mujeres biológicas, mujeres blancas, mujeres ricas, al punto de que feminismo es cuando Taylor Swift, tipo, Ajá. el discurso de, perdón, a mi hermana Swiftie, perdón, ahí sí me quiero disculpar por eso, pero tipo la frase que encapsula realmente el feminismo blanco de If I was the man, then I'll be the man, de creerte la girl boss, la chingona, al punto de que creo que si en Estados Unidos siguieran en la época del esclavismo antebellum, probablemente feminismo sería que las mujeres puedan comprar sus propios negros. Totalmente. Básicamente, sí. Ajá. Justamente, o sea, sí es como que... Y es algo que yo aquí veo mucho, por ejemplo, tú ves una foto del 8M así como que en panorama y ves de que chavas blancas, pelo lacio, traen acá su mochilita morada y así, y como que está bien, nadie se está negando el espacio porque es su espacio como mujeres esa marcha, pero también el feminismo ya se quedó estancado, el feminismo aquí ya se quedó estancado, ya, o sea, el separatismo, entiendo, como dice Mar, entiendo de dónde viene esta postura separatista, pero también reconozco que pues no... Quedarnos estancadas en este mismo círculo, este espacio, pues ya no es sustentable. O sea, ya hay realidades y hay... pues más bien, sí, hay realidades que se salen de esta normativa blanca que, pues dentro del feminismo aquí, en la laguna, no se ve. O sea, no se ve en las realidades, como que ni siquiera se considera, porque ya nos quedamos estancados aquí en un punto y no podemos avanzar, no podemos salir de ahí. Yo lo vi mucho, por ejemplo, yo fui a este picnic feminista que se hace la semana antes de... Que te invitan a pintar tus tote bags. A pintar tu cartel y hacer... Uh-huh. Yo fui con otra persona y, por ejemplo, bueno, yo fui como hombre trans porque pues yo hablé con quien organiza ese picnic y le dije de que, pues, ¿cómo está la cosa? Y hablamos y yo le dije como que qué se puede hacer para hacer un espacio trans incluyente o verdaderamente diverso, y se ha estado pues trabajando para eso, ¿verdad? Entonces yo hablé con esta persona y yo dije, no, pues voy a ir al picnic, voy a ver qué tal, cómo me siento, a ver qué dice. No me pude quedar mucho tiempo igual, pero justo con, ¿qué fue? Hora y media, 2 horas que estuve ahí con mi amigo, que también es un hombre trans, nos dimos cuenta como de por ejemplo, yo ese día traía una falda larga, no me acuerdo si iba maquillado, probablemente. Y mi amigo sí iba vestido pues más masculino, pantalón y playera pues ya más masculino. Y nos dimos cuenta la diferencia del trato. Ni le querían dirigir la palabra, o sea, le veían feo, era así como esta cosa. Pero a mí sí era, pues a mí sí, a mí no me tocó eso. Cuando me dijo, yo le dije, no, pues yo no viví eso, porque yo sí me veía como una mujer debe verse y él no. Y es algo que yo no logro entender, porque se supone que una de las bases del feminismo es esto de que la mujer no se define por sus capacidades de gestar, por su vagina, por si tiene boobies o no, por su todo esto, ¿no? Pero nos perpetúan esas mismas expectativas patriarcales a las personas trans. O sea, yo como hombre trans me gusta maquillarme, me gusta arreglarme, me gusta inventarme, y no me hace menos hombre. Y también me puedo vestir de forma masculina y no me hace tampoco una amenaza, porque es algo que es esta cosa que yo no logro entender, que dicen particularmente pues, las TERFas, de que es que las mujeres trans hacen borrado de mujeres y los hombres trans son una amenaza, porque nos ven como un cuerpo. O sea, una persona piensa en una persona trans y piensa en hormonas y en operaciones y todo esto. Pero al mismo tiempo, y eso como que lo repudian, ¿esa es la palabra? Pero al mismo tiempo, una mujer trans debe verse femenina, pero no muy femenina, no puede tener chichis grandotas y no puede tener un colote y no puede tener operaciones excesivas, como le dicen, porque si no está haciendo una burla de lo que es ser mujer. Y un hombre
trans tiene que estar hormonado, tiene que tener vello corporal, tiene que tener pecho plano, una voz grave, pero... Y si no lo haces, pues no eres vato. Pero si lo haces, eres una amenaza. Y es como que... O sea, se nota que ninguna forma de la que una persona trans se pueda presentar va a ser correcta para estas personas. Y es algo que yo no logro entender. ¿Por qué se perpetúa una expectativa patriarcal que se supone que es de las primeras cosas que se deconstruye dentro del feminismo? Yo estoy seguro de que estas chavas no están todos los días usando falda y vestido y maquillándose, y no están todos los días usando pantalón y short y botas, pues porque no, son libres de vestirse y presentarse y expresarse como quieran. Porque las personas trans no podemos hacerlo. Y era algo que yo en la marcha, yo como que me daba un poco de miedo, de ansiedad, porque pues yo decía, mi expresión ese día, yo iba vestido pues muy neutral, o sea, pantalón y playera. Pero yo pensaba, pues es que, ¿qué van a decir? Porque lo primero que una persona cis ve cuando ve a una persona trans es su cuerpo. Es lo primero que nos ven. Y yo le he explicado a amigos cis míos que yo reconozco mucho las miradas que me dan. O sea, reconozco qué tipo de mirada es, que están descifrando qué soy, a ver qué encuentran. Y pues se nota, ¿no? Se nota cuando están viéndote acá, o sea, como que... Y algo que a mí me daba, pues sí me da un poco de miedo en la marcha, porque pues sí hubo en redes comentarios feísimos, horribles, de que ahora están metiendo a hombres disfrazados de mujeres. No, es que ahora, los hombres trans sí pueden marchar, pero las mujeres trans no. Y no, que no sé qué, o sea, todas estas cosas que yo decía, que como que con qué me voy a topar ese día, con qué voy a estar ahí y qué es lo que nos van a decir, ¿no? Claro, yo tengo un cuerpo más hegemónico. O sea, si hablamos de opresión o de discriminación hacia las personas trans por su cuerpo, yo no soy la primera persona que va a decir, sí, a mí, pues no. Pero, pues es como que no sé, no me hace sentido en la cabeza. Y, no sé, es de las cosas que yo nunca voy a entender, yo creo, de por qué sale esta postura de... Tienes que tener el cuerpo así, pero no tan así, porque es una burla. O lo que sea, como que es... No sé, sí. Una pendejada, la verdad. Yo creo que sigue siendo de una necesidad justo... Una necesidad de entrada totalmente binaria, ¿no? Que es una postura colonial, una postura capitalista de blanco o negro, que es algo que también hemos platicado ya bastante en este podcast, de cómo esta sociedad está muy polarizada, ¿no? Que es una palabra que dice mucho mi amigo Davidcito, que siempre les explicamos, polarizado es que sí o no, blanco o negro, bla, 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 ¿no? La sociedad está polarizada porque eso es lo que le conviene al capital, que seas o no seas, porque si no eres enemigo, enemiga, enemigue, ¿no? Y sí, totalmente esta necesidad de que... Vamos a ahondar en eso, en otro capítulo más adelante. Sí vamos a ahondar mucho en esto de el ser trans. Digo vamos porque pues yo voy a estar aquí haciendo preguntas, pero obviamente pues van a ser personas trans que pueden ser ustedes, quizá alguna otra persona más, para que tengamos más variedad de opiniones, de mentes ahí pensando. Pero sí, vamos a entrar a eso, ¿no? Y algo, bueno, que creo que ya está quedando muy claro aquí es esto. La lucha es contra el capital, ¿no? La lucha es antipatriarcal, antirracista, anticlasista, anticapacitista, antigordofóbica, antitransfóbica, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el capital representa todo eso. Y yo por eso justo quería cuestionar aquí en el podcast, ¿realmente el feminismo, como menciona Micaela en el libro, ¿realmente el feminismo alcanza a cubrir todo eso? Porque en mi opinión, no. Y habla en un podcast donde habla de su libro, que, no me acuerdo con quién lo hace, pero en este podcast habla, bueno, no solo habla de su libro, también dice más cosas. Habla de que
como, por ejemplo, el feminismo negro y luego el feminismo descolonial y así, varias así variantes, son como reformas y que tratan de ser reivindicaciones de un feminismo que no nació anticolonial, no nació antirracista, nació porque mujeres blancas querían tener el mismo poder que hombres blancos. Y habla de que son como parches nada más y de que se necesita muerte para tener renacimiento, ¿no? Entonces, para mí el feminismo definitivamente ya fue. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Porque pues ¿dónde queda esto, no? ¿Dónde queda lo no binario? ¿Dónde queda lo que no entra en esto? Pues sí, justamente yo me acerqué este año a conocer un poquito más como de la organización de la marcha. Tal cual este año no hubo una organización oficial como en años anteriores y noté que tal vez hay un montón de razones de las por qué no. Y justo también mencionando cómo dentro del feminismo se replica dentro de... entre compañeras feministas se replican un montón de violencias, un montón de prejuicios, un millón de cosas, ¿no? Que hacen que la lucha se desintegre y pierda mucho el sentido, ¿no? Creo yo que no es malo que se haya descentralizado la organización, porque eso permite que ya no haya tantas jerarquías, porque creo yo que realmente el problema, y desde el anarquismo lo he notado más fácilmente, es que el problema son las jerarquías. Y eso se gesta desde el colonialismo, desde el capitalismo, que es su hijito, y ya después con todo este tema de la blanquitud, ¿no? Hay una jerarquía ya muy establecida, y en el patriarcado también. Pero aquí en la región al menos pasa algo muy curioso con el activismo feminista, que es que ya incluso se da por hecho la participación de las mujeres y se olvida que también los hombres y las masculinidades y las disidencias de género pueden participar en esa discusión, en esa lucha, y pueden aportar muchas cosas, pero en esa jerarquización de que ya existe una jerarquización muy importante, de que si ya le dan puede ser que ya le den un poquito más de importancia a tu palabra como feminista estudiada en un congreso, a una persona, a un hombre de bajos recursos, indígena, ¿no? Y eso es lo que nos toca ver, ¿no? Y incluso dentro de la localidad ver por qué las morras de periferias, por qué las morras de estratos sociales más bajos o con discapacidades o con un montón de cosas que se salen de la norma dentro de la feminidad, ¿por qué no se sienten seguras? Porque hablando de las personas trans, ¿por qué las personas trans no se sienten seguras en espacios feministas? Porque si es una lucha contra el patriarcado, y por qué el análisis solo cae en el género, o sea, en la violencia de género, cuando la violencia de género pues también aplica para las personas trans, ¿no? Y por qué solo un sujeto es el que debe de estar en el centro de análisis. Y aquí yo observando, acercándome un poquito a colectivas y a grupos fuera de ocio y de transposición y de sandías, sí observaba que no se animaban a hablar directamente de esto, no se animaban a acercarse y se limitaron muchísimo, a pesar de que tienen el privilegio y tienen las capacidades para ver más allá de lo que está pasando. Pero si no se animan a encontrar otras respuestas a esas cuestiones, pues como dice Leo, nos vamos a estancar. Y sí, aquí se está estancando mucho la lucha feminista y la lucha activista en general. Hay muy poca cultura de la protesta, nos falta mucha experiencia en la calle, y eso es algo que
sí, aquí Torreón es una ciudad indolente, o sea, y ves un chingo de banda, un chingo de morras marchando el 8M, pero bien poquita banda va a acompañar a las madres de buscadoras, a las familias buscadoras, muy poquita banda acuerpa a las madres poderosas ya después en sus eventos. Muy poca banda va a la madre del 10 de mayo, que de hecho el 10 de mayo los colectivos de búsqueda, las madres buscadoras salen a marchar porque para ellas no hay nada que celebrar ese día. Y aquí no hay mucho acompañamiento, y en otras luchas, por ejemplo, tuvimos el tema de las 40 horas, que fue muy sonado y muy poquita gente aquí se movió al respecto. Tenemos también el tema migrante, que muy poquita gente conoce que aquí hay un importante flujo migratorio y que aquí hay varios centros migrantes, centros de días y todo eso. Hay un montón de situaciones en la región, también el transporte público que está horrible, el tema, en fin, podemos seguir y seguir y seguir, que no están localizados en el feminismo ni se centran en la mujer, en la experiencia de la mujer cis. Pero ciertamente ya el Estado se puso el moñito morado y ya hasta nos llevan polis a dejarnos agua, cuando el año pasado pues sí, nos gasearon, pero no pasa nada, este año son nuestras amigas y nos abrazaron y todo, ay, qué bien, qué contentos. Y la neta, yo vi mucha banda, muchas morras que dijeron, es que este año estuvo increíble, y este año muchas se pasaron la bolita diciendo, es que nosotros fuimos las responsables de que ahora la marcha estuviera bien. Y en realidad los que se encargan de decidir si sí va a ser violento o no es el Estado. Y se nos olvida que como ciudadanas, como civiles, en realidad sí nos falta un poquito nos falta articularnos mejor para así representar una amenaza frente al Estado, porque no lo somos. Aunque seamos un chingo, no nos atrevemos, no hablamos de acción directa porque se nos hace chiquito, ¿no? Hay gente que ni siquiera sabe qué es eso. No podemos hablar desde otras esferas o desde otras perspectivas de lucha o de protesta que son igual de válidas como rayar, porque no estamos listos para eso todavía, aquí en la región al menos. Allá en Ciudad de México tenemos el caso del bloque negro, ¿no? Que son las que ponen el cuerpo, y se encapuchan y todo. Aquí encapucharse todavía hay un cierto estigma y hay cierta persecución al respecto. Cuando encapucharse viene de hay muchas razones por las cuales encapucharse. Yo he visto desde el sur, como los zapatistas, yo me encapucho, yo me cubro la cara para ser visto, y de alguna manera es un símbolo de resistencia, pero aquí todavía la banda no entiende, cree que eso es... Porque vas a hacer desmadre, porque... voy a rayar y voy a quebrar una pinche ventana de un carro. Ajá, y bueno, claro está que pues se puede llegar a eso, ¿no? Claro. Pero la banda no, vaya, es que no solo es hacer por hacer, también hay que reflexionar, ¿no? Y ya hablando como desde el anarquismo, el anarquismo busca mucho reflexionar sobre la ética de nuestras acciones, que antes de lanzar una piedra tienes que saber por qué la lanzas, para qué y para quién y con qué mensaje, ¿no? Y tienes que determinar si es correcto, si es factible, si no pones en riesgo a más personas, muchísimas cosas que tienes que pensar antes de accionar, ¿no? Pero esa reflexión tiene que ir con acción. Y es algo que mucha gente pues estanca, ¿no? Decir, no, bueno, ya no voy a hacer nada, ya no tenemos por qué hacer nada, y a veces se puede llegar a esa conclusión, ¿no? Y es válido, pero sí, bueno, ya para no alargarnos tanto, desde el separatismo yo creo que nos estamos impidiendo muchas cosas, y eso es algo que todavía pues falta mucho, al menos dentro del feminismo, y de que la banda se anime, pero... Pues no sé, yo honestamente creo que no hablando por las personas, o sea, cada quien puede llegar a esa conclusión en su momento, pero sí nos estamos tardando, la verdad. Creo que ya se podrían hacer muchas más cosas y yo la verdad ya estoy muy cansada y muy harta
y me gustaría hacer muchísimo más de lo que ya hago, pero pues se necesita más gente, ¿saben? Y pues sí. Algo que rápidamente quisiera agregar a lo que dijiste de jerarquía es que en el feminismo lagunero yo veo una jerarquía muy, muy sectaria. O sea, hay chavas que sigues en redes y que suben su contenido y que de repente se vuelven las líderes de este movimiento y se vuelven intocables, ajá. No les puedes criticar, no les puedes señalar comportamientos violentos, agresiones, no les puedes señalar sí cometieron algún error, porque ¿cómo te atreves a decirle eso? ¿Cometieron trances? Sí estoy hablando de ti. y pues es toda una cuestión pues muy sectaria, la verdad, muy sectaria. Yo algo que vi, los primeros acercamientos que yo tuve al feminismo fue como a los 12, 13 años. Y no duró mucho, porque empezaba a ver estas cosas, ¿no? De que ponían acá morras de líderes porque tal vez sabían mucho, porque eran profesionistas, porque justamente algo que yo veo en el feminismo aquí es que muchas chavas de las que están en las colectivas que hacen estos eventos son profesionistas, son personas emprendedoras, tienen negocios, corporativas, todo así. Mucho privilegio y no se le da espacio para las personas que no son profesionistas, que no son emprendedoras, que tal vez no completaron su educación primaria, secundaria o que cualquier cosa, o sea, como que es de que así, nosotras somos quienes hacemos y lo hacemos por ti y esta persona puede elegir a los espacios pero no puede contribuir. Y es justo algo que yo, cuando empecé a acercarme hacia el feminismo, yo veía estas cosas, frases que se dicen mucho en cuanto a personas trans en el feminismo, que lo de borrado de mujeres y lo de traidora de género, o hermana estás confundida, es una frase algo así, hermana confundida, hermana estás confundida, uno así, en que yo nunca entendía de dónde, yo decía, a ver, explíquenme por qué las mujeres trans están haciendo este borrado de mujeres, y nadie sabía decirme porque no me estaban siguiendo la palabra de una chava con muchos seguidores que lo dijo, porque lo puede decir, porque que las personas trans nos estén matando, torturando, abusando, maltratando, no le afecta para nada. O sea, al final del día somos las mismas personas trans contando nuestros muertos y no hay, más allá de la comunidad trans, hay muy pocas personas a quienes verdaderamente les interese esto. Y yo lo digo también complementando lo que tú dices, Mar, de pues las madres buscadoras, familias buscadoras, las mujeres trabajadoras, obreras, porque nadie las acompaña. O sea, son el evento, bueno, no evento, perdón, la vigilia, el luto nacional que hubo el 15 de marzo, fuimos que como máximo 200 personas y te puedo decir que la mayoría estaban hacia afuerita, tomaron foto y se fueron. Y pues no estás acompañando, ¿no? También o sea, pues no, que vas, tomas la foto, estás ahí unos minutos a ver qué dicen, ni alcanza a escuchar nada porque estás bien lejos. Los medios sobre todo hacen eso. Los medios, exacto. Y yo como fotógrafo, como persona que está pues empezando a entrarle al periodismo, yo fui, consulté con Mar, que tiene experiencia pues acompañando de cómo es la forma más pues respetuosa de actuar, de reportar y así. Y estando ahí yo me fijaba fotógrafos tomándole foto a señoras llorando y tomando fotos así, que yo decía, ¿qué necesidad tienes? Puedes retratar el sentir del momento sin estar tomando una foto de una persona que está vulnerable en ese momento. O sea, y todo este tipo de cosas, todas son jerarquías, porque este señor fotógrafo de no sé qué periódico medio haya sido, que llegó, tomó la foto y pues no lo volvíamos a ver. O sea, y pues él tiene el privilegio de alejarse, ir a su casa, publicar la foto, escribir una pequeña nota y no volver a pensar hasta que haya otro evento nacional, otro luto nacional u otra manifestación nacional. Pero pues cuando están aquí las madres buscadoras encontrando fosas comunes, encontrando restos humanos, haciendo la chamba de encontrar a sus familiares, ahí sí no hay nada. Y también pasa en todas las luchas. Creo que cualquier persona que estamos en alguna colectiva, somos parte de alguna causa, alguna lucha de este tipo, podemos decir, es que nadie nos acompaña. Pero creo que nos falta
romper estas jerarquías, terminar con esta idea de que es que yo no soy, entonces no me incumbe, porque todas las luchas están interconectadas. Lo dijimos desde el año pasado en la marcha de Torreón, cuando la primera vez que la Laguna por Sandías y Transposición, en ese momento Ocio Solar no existía, que nos juntamos para marchar juntos, fue la frase que llevamos: las luchas están interconectadas. Y pues hay que deshacernos, romper, quitar, eliminar todas estas cosas de es que yo como persona cis no me incumbe los temas trans, o yo como persona trans no me incumben los temas feministas, o yo como persona privilegiada no me incumben los problemas de las personas obreras o las personas pobres, o yo como persona nativa, ¿cuál es la palabra? Pues sí, de Torreón, nativa de Torreón, no me incumbe los pedos de los migrantes, ¿no? Como que, pues no, todo, o sea, no sé cómo describir esta parte, ¿no? Pero pues vivimos en una misma tierra, ¿no? O sea, al final del día no vamos a avanzar en ninguna lucha, en la feminista, en la trans, en la lucha palestina, no vamos a avanzar en nada si nos quedamos estancados diciendo, es que esta es mi lucha y yo no me salgo de aquí. Porque, pues no. Y todo eso, en mi opinión, empieza con eliminar las jerarquías. O sea, eliminar esta de que acá está la chava que es líder, acá puño morado, y acá está este otro vato trans que dice las cosas y yo le creo, y acá está esta otra política, ¿no? Como que, no. Hay que dejar el individualismo de fuera y terminar con las jerarquías y así, en mi opinión, es la única forma en que vamos a poder avanzar, ¿verdad? Digo, también tiene que ver la deconstrucción o de construir todas estas cosas, pero eso se verá en su momento. Quiero decir algo rapidísimo, así ya para acabar. Banda, hay que estar dispuestos a romper y a traicionar a nuestros movimientos cuando estos ya no nos alcanzan o ya no nos guarden un espacio seguro, o cuando ya estén matando, o cuando ya sean la razón por la cual se discriminan otras personas. Micaela lo dijo cuando incluso cuestionó a Angela Davis, cuando Angela Davis estaba pronunciándose a favor de la candidata, no recuerdo cómo se llama, pero la candidata Kamala Harris, que dijo, es que ella, pues es que es porque es afro, tiene el derecho y todo esto y así, y ella dijo, hay que traicionar la raza cuando se trata de un genocidio. Y yo creo que hay que traicionar el feminismo, hay que abandonarlo si ya se está implicando un borrado de las personas trans, porque yo creo que el borrado realmente es para las personas trans. Lo vimos en la marcha de Torreón, de plano no nos hicieron, de plano las personas que estaban ahí, a las personas trans del contingente, no las tomaban en cuenta, las consignas no las tomaban en cuenta. Y bueno, yo incluso como persona que se pronuncia desde el anarquismo, yo estoy dispuesta a romper y a traicionar al anarquismo si en algún punto ya no funciona para la lucha, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser pragmáticos y sí. Es que, bueno, probablemente suene muy reiterativo, pero la cuestión con la lucha feminista y de que si que si hay lugar para una interseccionalidad, es el hecho de que, porque lo puede haber, no creo que esté tan obsoleto el discurso feminista como tal, pero no es perfecto, ningún discurso es perfecto. Sí. Y el problema es que vive en un contexto en el cual un movimiento o una corriente tiene que ser perfecta, incuestionable, no puede haber lugar para cuestionamientos, no puede haber lugar para discordia, no puede haber lugar para confrontación. Tiene que mantenerse por alguna razón siempre en armonía para, no sé cómo decirlo, pero puede que me ponga un poco tangencial, pero es el hecho de que existimos en una sociedad que nos aísla en base a nuestros contextos y muchas veces nos cuesta empatizar con personas que no encajan dentro de los contextos. Por eso está mucha la dialéctica TERF, porque no pueden entender la feminidad más allá del contexto en el que ellas fueron
criadas en el que ellas Varias. sufrieron. Sí. Y esa es la cosa, termina radicalizándose en un punto muy feo, muy fascista, en el hecho en el que cualquier movimiento corre el riesgo de volverse, no sé cómo, de creerse divino, de creerse santo, de somos el pueblo elegido. Y sí, somos el pueblo elegido, por eso está la cuestión de Israel, que muchas veces creen que denunciar a Israel es antisemitismo, pero no, más bien se escudan en la historia de ese antisemitismo para posicionarse, y no debemos dejar que la opresión se vuelva también, el discurso de liberación se vuelva algo para oprimir a los demás. Justo. Pero esta es la cuestión, vivimos en una sociedad en la cual la libertad es privilegio y la igualdad es que nos chinguen a todos por alguna razón. Y por eso está la idea de ¿por qué apoyas a Palestina si eres queer, eres trans, allá te van a linchar? Y luego yo no quiero ser árbitra de quién merece vivir o quién no, y no creo que nadie deba de serlo. Pero no, por alguna razón tengo que mantenerme en mi trinchera, mi lealtad tiene que permanecer. Pero bueno, Yamar dijo que se tienen que traicionar. Yo no creo que la cuestión de traición es muy jerarquizada, es muy colonial, es una noción muy colonial, pero... No sabía. No, lo digo en base a mi reflexión, no es como tal. Pero sí, viene de la idea de que la lealtad es una forma también de alienar a las personas, de aislarlas en una cámara de eco, en su propio nicho. Sí, sí, pero como tal la traición sería ir a chingarte a todos. Pero bueno, es una idea medio extraña. No, pues traicionar simplemente me refería a... Pues ya. Sí, lo siento, Sí. quizás. Rompe relación y ya. Es la cuestión, no deberíamos dejar que el sistema use nuestros contextos para aislarnos en luchas exclusivas que haga inalcanzable nuestro entendimiento de otras identidades. Sí. Me parece que todos aquí han dicho cosas por 3, por 1000. No se crean, no, sí voy a cerrar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro, yo no digo que de dónde vienen las luchas individuales no vengan de cosas que sean necesarias, ¿no? Cuando yo digo que estoy de acuerdo con Micaela justo de que el feminismo ya fue, es que estoy de acuerdo en que justo, sí, traicionar y sí, si le queremos poner algo más entendible y que no suene tan peyorativo, es el único deber y lealtad que tiene uno como ser humano es amar al otro. Y amar al otro sin excusarle, ¿no? No me refiero a hey, vamos a poner la otra mejilla, porque eso dijo Chuyito. Besito, Chuyito, mi amigo personal, pero a lo que me quiero referir es que se fue el internet, pero no pasa nada, esto debería seguir grabando. Se fue la luz. Pero esto debería seguir grabando. Pues sí, ¿no? Que es muy importante. Ay, sí seguiría grabando. No, el celular sí. Pero aquí. Sí, ¿no? Ok. Oigan, ¿qué onda con lo jinxeado que está el primer capítulo? No, igual ya. Sí. Aquí en esta casa no entran brujerías. Aquí no. No, más bien acá una le sabe. No, pues muchas gracias por estar aquí. Abro espacio para que nos comenten durante toda la transmisión en vivo. Ahorita va a pasar la transmisión en vivo de todo esto que hablamos. Y eso fue un gato. Ahí vamos a estar contestándoles. Si tienen dudas, podemos hacer reels contestando a cosas en específico. Y pues nada, muchas gracias a nuestros invitados de
honor del primer capítulo de la segunda temporada. Esto fue Más Allá del Hashtag. Recuerden que estamos a través de Ocio Solar, a través de mis redes de @megustapushin, a través de mi perfil de Facebook que se llama I Love Pushin, que significa me gusta Pushin. Y voy a poner las redes de nuestros invitados para que les sigan también personalmente. Y obviamente las redes de Ocio Solar para que ahí nos sigan. Y el canal de YouTube donde podrán ver este capítulo también cuando se haya terminado la transmisión, con las preguntas ahí para por si hay algo que podamos rescatar. Muchas gracias y hasta la próxima.